Muy buenas tardes, compañeros. Profesor, nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, de la maestría en Matemática, Mención, Modelación y Docencia. Los integrantes somos Andrés Villarreal, el compañero Marino Chávez y Diego Rosero. Nuestro docente, Osvaldo Jesús Martínez. El siguiente problema eh, es sobre los números de tres dígitos y vamos a continuar con el desarrollo. La pregunta A dice, ¿cuántos números de tres dígitos se pueden formar con los pares 2, 4, 6, 8 sin repetir dígitos? Para determinar cuántos números de tres dígitos se pueden formar con los dígitos pares 2, 4, 6, 8 sin repetir dígitos, debemos seguir los siguientes pasos. En primer lugar, debemos identificar las posiciones y restricciones. Para las centenas, no puede ser cero, pero como solo usamos 2, 4, 6 y 8, no habría ningún problema. Para las decenas debe ser diferente al dígito de las centenas. Y para las unidades debe ser diferente a los dígitos de centenas y decenas. Como segundo lugar, analizamos las posibilidades de cada posición. Para las centenas tendríamos cuatro opciones, 2, 4, 6 y 8. Para decenas tendríamos tres opciones de los tres dígitos restantes y para las unidades dos opciones. Entonces, finalmente, calculamos el total del número por cual multiplicamos las opciones de cada posición. Entonces, multiplicamos las centenas, las decenas y las unidades que nos da 24. Para determinar cuántos números de tres dígitos, eh, cuántos de esos números comienzan por 2. Entonces debemos determinar cuántos números de tres dígitos se puede formar con los dígitos pares 2, 4, 6 y 8, sin repetir dígitos, y que empiece con 2. Debemos seguir los siguientes pasos. En primer lugar, debemos identificar las posiciones y restricciones. Para las centenas, fijamos el dígito 2, tendríamos una opción. Para las decenas debe ser diferente a 2, es decir, 4, 6, 8. Habría tres opciones. Y para las unidades debe ser un dígito par diferente de 2 y del elegido de D. En este caso habría dos restantes, dos opciones restantes. Finalmente calculamos el total del número, para lo cual multiplicamos las opciones de cada posición. Multiplicamos las centenas, las decenas y las unidades, nos da un resultado de 6. El literal C nos dice, ¿cuántos terminan en 64? Para terminar esto, ¿cuántos números de tres dígitos se puede formar con los dígitos pares 2, 4, 6, 8, sin repetir dígitos? Y que termine en 64, debemos seguir también los siguientes pasos. En primer lugar, debemos también identificar las posiciones y restricciones. Para las centenas, debe ser un dígito diferente de 6 y 4, es decir, 2 u 8. Hay dos opciones. Para las decenas debe ser el número 6, habría una opción. Y para unidades debe ser el número 4, una opción también. Multiplicamos, calculamos el total de los números por cual multiplicamos las opciones de cada posición. Asimismo, multiplicamos las centenas, las decenas y las unidades, nos da un resultado de 2. Por tanto, se puede formar un total de dos números. La siguiente pregunta es, ¿cuántos son mayores que 500? Determinar cuántos números de tres dígitos se puede formar con los dígitos pares 2, 4, 6, 8, sin repetir dígitos, y que sean mayores de 500. Como primer paso, debemos identificar también las posiciones y restricciones. Para las centenas debemos fijar los dígitos de 6 y 8, lo cual sería dos opciones. Para las decenas puede ser cualquiera de los tres dígitos restantes. Habría tres opciones. Y para las unidades debe ser los dos dígitos restantes, diferentes a los dígitos de C y D. Habría dos opciones. Finalmente calculamos el total de números para la cual multiplicamos las opciones de cada posición. Entonces, multiplicaríamos las centenas, las decenas y las unidades nos daría un resultado de 2. Por tanto, entonces se puede formar un total de 12 números. ¿Cuántos, cuántos suman todos los números obtenidos?
para calcular la suma total de todos los números de tres dígitos formados con los dígitos pares 2, 4, 6, 8 sin repetición. Seguimos los siguientes pasos. En primer lugar, encontramos la cantidad total de números. Como vimos anteriormente, hay 24 números posibles. En segundo lugar, encontramos la contribución de cada posición, centenas, decenas y unidades. Para centenas, cada dígito 2, 4, 6, 8 aparece exactamente 6 veces en la posición de centenas, ya que hay 3 por 2, 6 combinaciones posibles. Para las dos posiciones, una vez fijada la centena. Para la suma de centenas, 2, 4, 6, 8. Lo multiplicamos por 6 y por 1000 nos da un resultado de 12.000. Para las decenas, cada dígito aparece 6 veces en decena. Fijando un dígito en decenas, hay tres opciones, para centena y dos para unidades. La suma de estas opciones nos da un valor de 12.000, perdón, 1.200. Para las unidades, cada dígito aparece 6 veces en unidades. La suma de unidades es 2, 4, 6, 8 y lo multiplicamos por 6 y por 20 nos da un resultado de 120. Finalmente realizamos la suma total de todos estos valores. 12.000 más 1.200 y más 120 nos da un resultado de 13.320. A continuación, el compañero Marino va a decir el siguiente literal. Nos piden que respondamos las mismas preguntas, pero ahora repitiendo los dígitos. Nos dicen, ¿cuántos números de tres dígitos se pueden formar con los pares 2, 4, 6, 8 con repetición de dígitos? Entonces, para determinar cuántos números de tres dígitos se pueden formar con los dígitos pares, 2, 4, 6 y 8 con repetición de dígitos, debemos seguir los siguientes pasos. En primer lugar, debemos identificar las posiciones y restricciones. En la centena tenemos cuatro opciones. El 2, el 4, el 6 y el 8 pueden estar en la centena. En las decenas nos dice lo mismo porque se puede repetir. Y en las unidades también tenemos las mismas cuatro opciones porque la condición es que se puede repetir. Finalmente calculamos el total de números, para lo cual multiplicamos las opciones de cada posición y nos da un total de 64 combinaciones. ¿Cuántos de esos números comienzan por 2? Dice, para determinar cuántos números de tres dígitos se pueden formar con los dígitos pares 2, 4, 6, 8 con repetición de dígitos y que empiecen con 2, debemos seguir los siguientes pasos. En primer lugar, vamos a identificar las posiciones y las restricciones. Entonces, la condición nos dice que comencemos por el dígito 2. Entonces, centena, fijamos el dígito 2, no tenemos más opciones, hay una sola. En las decenas tenemos cuatro opciones porque nos dice que podemos repetir. Y en las unidades también nos da cuatro opciones porque se puede repetir. Finalmente hacemos el cálculo y multiplicamos las opciones. Nos da un total de 16 combinaciones. ¿Cuántos terminan en 64? Esas son las condiciones. Entonces, para determinar cuántos números de tres dígitos se pueden formar con los dígitos pares 2, 4, 6, 8 con repetición de dígitos y que terminen en 64 como condición, debemos seguir. Vamos a identificar las posiciones y restricciones. ¿Qué nos dice? En las centenas tenemos cuatro opciones porque podemos repetir. En las decenas existe la primera restricción, debemos usar el número 6, una opción, y en las unidades debemos usar el número 4, una opción. Entonces finalmente calculamos estos números, los multiplicamos y nos dice que existen cuatro combinaciones posibles. ¿Qué más nos pide? Dice, ¿cuántos son mayores a 500? Para determinar cuántos números de tres dígitos se pueden formar con los dígitos pares 2, 4, 6, 8 con repetición de dígitos y que sean mayores a 500, debemos seguir estos pasos. En primer lugar, debemos identificar las posiciones y restricciones.
Entonces, ¿qué nos dice la condición? Que debe ser mayor a 500. ¿Qué vamos a fijar? Nos fijamos en el dígito 6 y el dígito 8, que van a estar en las posiciones de centena. Son los dos únicos que me cumplen la condición de que sean mayores a 500. Tenemos dos opciones. En las decenas podemos ocupar los cuatro dígitos y en la centena podemos ocupar cualquiera de los cuatro dígitos con repetición. Hacemos el cálculo y multiplicamos las opciones. Las dos primeras por 4 y por 4 nos da un total de 32 combinaciones posibles. ¿Qué más nos pide? ¿Cuánto suman todos los números obtenidos? Dice, para calcular la suma total de todos los números de tres dígitos formados con los dígitos pares 2, 4, 6, 8 con repetición, seguimos los siguientes pasos. Entonces, en primer lugar, encontramos la cantidad total de números. Como vimos anteriormente, hay 24 números posibles. Y en segundo lugar, encontramos la contribución de cada posición. Centenas, decenas, unidades. ¿Qué hacemos? Cada dígito par, 2, 4, 6, aparece exactamente 16 veces en la posición de centena. Sumamos, o la suma de centena me dice 2 más 4 más 6, lo multiplicamos por la cantidad de veces que aparece, que es 16, y esto por 100. Porque estamos hablando de las centenas, entonces me dice que hay 32.000 como total. En las decenas nos dice que cada dígito aparece igual 16 veces. Hacemos la misma operación, pero esta vez, como está en decena, lo multiplicamos por 10. Entonces nos da un total de 3.200 posibilidades. Y en unidades, analógicamente, cada dígito aparece 16 veces en unidades. Sumamos las unidades, lo multiplicamos por 16 y por 1, nos da un total, haciendo la operación 20 por 16, 320 combinaciones. Sumamos centenas, decenas y unidades y nos dice que hay un total de 35.520 posibilidades. Muchísimas gracias.